Hoy quiero acampar con ustedes con el alma de Saturno y de Neptuno en el signo de Aries. La interacción de estos dos planetas en Aries, que comenzó en el 2025 y en el 2026 se consolida, es sin duda un evento astrológico significativo, especialmente considerando que la última vez que Neptuno estuvo allí fue a mediados del siglo XIX. Neptuno ingresa en Aries definitivamente el 26 de enero y Saturno lo hace el 14 de febrero. El día 20 se produce la conjunción de ambos, un día después del eclipse solar, a los 29 grados de Acuario. También día del Año Nuevo chino, Caballo de Fuego. Sabemos que las configuraciones planetarias se correlacionan con arquetipos que se manifiestan en la historia y en la experiencia humana. Cada vez que algo se mueve arriba, se mueve sincrónicamente en cada organismo de la Tierra. Y tomar contacto con los arquetipos y símbolos astrológicos nos ayuda inmensamente a sincronizar con las fuerzas del cielo y a comprender las manifestaciones concretas en el mundo real, que son complejas y que son multifactoriales. Por esta razón, los invito a considerar cómo estos poderosos tránsitos planetarios pueden resonar con las profundas corrientes de la experiencia humana y los patrones que se van repitiendo a lo largo de la historia. Cuando estos dos planetas interactúan a través de su ciclo de 36 años, la tensión y la síntesis entre estas dos fuerzas, aparentemente opuestas, se manifiestan de muy diversas maneras. Coinciden con importantes puntos de inflexión históricos, marcando periodos de grandes cambios y transformaciones a nivel colectivo. La última conjunción de Saturno-Neptuno fue en el año 1989 y la segunda exacta en 2026, próximamente el 20 de febrero, como les dije. Más allá de estar operativa ya desde el 2025. Por un lado tenemos a Saturno en Aries, el guerrero responsable, podríamos llamarlo, asociado con la estructura, Saturno, con la disciplina, la responsabilidad y los límites, en el enérgico e iniciador signo de Aries. Podría manifestarse como una necesidad de estructurar la acción y la individualidad. Podríamos ver un llamado a tomar la iniciativa de manera responsable y a construir nuevas estructuras en áreas donde antes había impulsividad o falta de forma. Así que míralo como algo realmente como una gran oportunidad, ¿no? Dar forma a tus impulsos, dar forma a tus instintos, dar forma a tu fuego. Me encanta. ¿Es una prueba de la iniciativa? Bueno, claro que sí, porque Aries se relaciona con el yo, con el inicio y con la confrontación. Saturno acá podría traernos pruebas y desafíos en la forma en que afirmamos nuestra individualidad y perseguimos nuestros deseos. Puede haber una sensación de tener que ganarse los nuevos comienzos a través del esfuerzo y de la perseverancia. Pero definitivamente Saturno nos va a dar forma y esto da cierta tranquilidad, ¿verdad? La energía bruta y a veces inmadura y avasallante de Aries podría ser templada por la influencia de Saturno, llevando a una expresión más madura, incluso más estratégica de la voluntad y de la acción. A mí me da esperanza, yo que tengo ascendente en Aries, de sentir que se templará y se dará forma a mi energía ariana. Me gusta. Luego tenemos a Neptuno en Aries, en el 2025 hasta el año 2039. Neptuno, sabemos que en su paso por cada uno de los signos del zodíaco busca mostrarnos la realidad trascendente del signo que atraviesa. De alguna manera puede hechizarnos al comienzo, para luego desilusionarnos, para luego despertarnos del hechizo proyectado. Así, por ejemplo, en Sagitario, nos desilusionamos de credos, de ideologías, de religiones, de iglesias. En Capricornio, nos desilusionamos de las esperanzas redentoras depositadas en gobiernos, corporaciones, empresas. En Acuario,
nos dimos cuenta que la tecnología y que la ciencia pueden ser también grandes fraudes, que los laboratorios de medicamentos manejan la medicina del mundo. Y finalmente en Piscis hemos quedado atrapados en el hechizo visual de los medios, las imágenes, las falsas promesas, las pantallas. Han hecho sus estragos también, en especial en las generaciones más jóvenes. Para hacer conjeturas y proyecciones de su estadía en Aries, debemos tener en cuenta que lo hace acompañado de Saturno. Esto quiere decir que hay una oportunidad para que se nos caigan los velos de ilusión y que cada cual pueda soltar o salirse de la marea colectiva y hacerse cargo de su propia persona. Disolver sus rigideces, ablandar sus rigideces vía Neptuno y hacerse cargo de su propia sensibilidad. Vaya si no es un desafío. Hacerse cargo de nuestra propia espiritualidad y trascendencia a través de experiencias personales e intransferibles, porque esto es el signo de Aries, antes que masivas y colectivas. Después de la estadía de 14 años de Neptuno en Piscis, nos sentimos, bueno, en parte defraudados, porque se suponían tenían que, a su cargo, velar por la humanidad. A veces decimos que todo es una mentira, que todo es un engaño. Bueno, este desencanto nos llevará a volver a centrarnos en nosotros mismos, Aries, y forjar nuestra propia visión personal e intuitiva. Nada mejor entonces que Saturno y Neptuno en Aries, dando inicio a un nuevo ciclo. Bueno, pero volvamos un poco más a Neptuno, ¿no? Pues lo amerita, porque está ingresando definitivamente el día 26 de enero 2026. Neptuno, planeta de los sueños, la imaginación, la espiritualidad y la disolución de límites, en Aries podría infundir un espíritu idealista y visionario en la acción y la identidad. Podríamos ver un aumento en la búsqueda de propósitos trascendentes y la inspiración para iniciar movimientos basados en ideales. Ya estamos viendo, ¿no?, estos movimientos en Irán, en Venezuela, algo que se viene cocinando hace muchísimo tiempo, y cómo en este comienzo de año una erupción inmensa y todo lo que está por venir, ¿no? Podemos ahora entenderlo desde la simbología astrológica. Neptuno tiene la capacidad de disolver las estructuras existentes. En Aries esto podría manifestarse como una difuminación de las identidades más rígidas y también un cuestionamiento de las formas, ¿no?, tradicionales que tiene la humanidad de autoafirmarse. Podría haber una mayor fluidez en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo interactuamos con los demás. La energía de Aries, frecuentemente enfocada en lo físico y lo inmediato, podría ser permeada por una cualidad más espiritual y etérea bajo la influencia de Neptuno. Bueno, es de esperar. Esto podría llevar a formas de acción más intuitivas y guiadas por la fe o la visión interior. Neptuno en Piscis, bueno, sabemos que Neptuno tiene un ciclo de 165 años. Ingresó en Piscis en el 2011 y sale definitivamente de este signo el 26 de enero del 2026. Hablamos de Neptuno. Inmediatamente emergen palabras como sueños, anhelos colectivos, aunque también los delirios del colectivo, en espera de un Mesías que venga a salvarlo, o de personajes que surgen con delirios mesiánicos. Vaya si los hay. El ser humano instintivamente busca afuera quien calme su dolor. Busca un salvador, un redentor, sea esto una persona, una ideología, lo que fuere. Así, fuimos testigos del aumento de toda clase de sustancias y drogas que vienen deteriorando a la humanidad, como lo fue el opio en China en su momento. ¿Qué eventos surgieron la última vez que Neptuno estuvo en Piscis, allá por el año 1847 hasta el año 1861? Trajo la hipnosis y comenzó la exploración del inconsciente que llevó al nacimiento de la psicología moderna y la psicoterapia profunda.
En astrología toma auge la orientación humanística y el aporte invaluable de Dane Rudier. Yo lo amo, ¿no? Por la definición y redefinición del ciclo Sol-Luna progresados. Bueno, con su aporte psicológico, viró a lo transpersonal, a lo espiritual, de la mano de Alice Bailey y la astrología, digamos, esotérica. Hay algo que sistemáticamente se produce cuando el colectivo proyecta fuera las cualidades que debe desarrollar dentro de sí. Afuera, sentimiento de estafa, de engaño, una terrible desilusión. Y uno debería preguntarse, cuando uno se autoengaña, se estafa, o cuando uno pierde la capacidad de realidad y definitivamente termina desilusionándose de uno mismo. Neptuno en Aries pasado, 1861, 1875, digamos, el siguiente ciclo de Neptuno, fue escenario de cruentas guerras, como por ejemplo la Guerra Civil estadounidense, la Guerra de Secesión. Es posible que experimentemos como colectivo las consecuencias de no haber aprendido demasiado de las guerras del pasado. Aries es el signo del cruzado, y la mayor parte de la humanidad tiene sueños de un mundo en paz, encendidos por la ingenuidad humana, pero desafortunadamente abunda el fanatismo y la violencia, de modo que Neptuno, que rige las masas, tomará el color de Aries, rojo, y dependerá de la frecuencia en la que la humanidad vibre Aries, las manifestaciones o creaciones que tendrán lugar. Así, inmediatamente después de su ingreso en Aries, fíjense esto, fuimos testigos de la intervención en Irán por parte de Estados Unidos, de la guerra entre Israel y Palestina. Irán actualmente en juego, dejando al mundo en jaque ante la amenaza de una tercera guerra mundial y nuclear. La última vez que Neptuno estuvo en Aries fue en el año 1861 hasta 1875. Como dijimos, Guerra Civil de Estados Unidos, el norte contra el sur, la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, el manifiesto de Karl Marx, las guerras prusianas que definen un nuevo escenario en Europa y prefiguran las guerras mundiales que vendrán luego, ¿no? Fin de la guerra del opio que duró décadas. Muy interesante investigar allí. A mí me gusta la historia. Pero Neptuno ingresa ahora en Aries, acompañando la danza con Plutón en Acuario. Puede emerger un impulso hacia la individualidad y el nacimiento de una nueva espiritualidad. Sí, Aries y Neptuno. Los hombres haciéndose cargo de su espiritualidad. Sí. Aunque también puede ocurrir lo contrario, si Neptuno invade con la cualidad ariana destructiva que todos conocemos, porque se trata del colectivo, a través de luchas fanáticas que arrasan con la individualidad violentamente, generando mareas de zombies, la pérdida del yo, de la identidad propia. Me viene a la cabeza el dicho de si quieres la paz, prepárate para la guerra, que resuena desde hace tiempo en la humanidad, ¿no? Como que tenemos que tocar fondo con la guerra más cruenta para poder lograr la paz. Es terrible, pero es así. Yo tengo fe que habrá también una masa crítica que ante el espanto de la guerra y el fanatismo va a producir una emergencia espiritual auténtica, donde el ser humano no quede alienado en esta locura mundial. La conjunción de Saturno y de Neptuno en Aries, un aspecto de alineación poderosísima, intensifica la interacción de estas energías y en Aries esta energía podría generar correlaciones arquetípicas en cada uno de nosotros y en las sociedades en general. La tensión entre la visión idealista de Neptuno y la necesidad de Saturno de concretar y estructurar podría llevar tanto a intentos significativos de manifestar ideales en la realidad como a la dura confrontación con las limitaciones prácticas que desilusionan las fantasías, ¿no?
Podría haber desafíos que requieren una fe inquebrantable para superar obstáculos en la búsqueda de horizontes nuevos. La disciplina de Saturno podría ser necesaria para dar forma a las visiones neptunianas y evitar la deriva, la ilusión, la disolución de las viejas identidades podría combinarse con la necesidad de construir nuevas estructuras de autoafirmación. Esto es, digamos, la definición por excelencia de Saturno en Aries. Esto podría manifestarse como crisis personales y colectivas en torno a quiénes somos y cómo actuamos en el mundo. También podría dar lugar al surgimiento de líderes visionarios, pero pragmáticos, también falsos profetas, figuras que inspiran con una visión de futuro, pero que también tienen la capacidad de construir y organizar para hacer realidad esa visión. Bueno, sin embargo, existe el riesgo de la aparición de líderes ilusorios, engañosos, que explotan los ideales sin una base sólida. Una nueva espiritualidad activa. La combinación de la espiritualidad de Neptuno con la energía de la acción de Aries podría dar lugar a nuevas formas de espiritualidad que se expresan a través del activismo, la iniciativa y la encarnación de los ideales en el mundo material. ¿Cómo podemos alquimizar la espiritualidad y el materialismo? Esto es una pregunta que yo siempre me hago porque siento que dividir la espiritualidad de lo material, por ejemplo, del dinero, no nos está conduciendo a ningún lado positivo. La ilusión, pero con claridad. La estructura con la disolución. Es decir, esto tenemos que aprender a alquimizar. Podemos unir consciente con inconsciente la estructura, la disciplina, las limitaciones, la responsabilidad, la realidad y el mundo material con el idealismo, con los sueños, con la imaginación, la espiritualidad, con la ilusión, con la disolución, la compasión y el subconsciente. Bueno, esto es algo que uno podría pensarlo como meta. Esta conjunción señala un cambio energético muy importante, apunta hacia la disolución de viejas ideologías capitalistas globales que echaron raíces después de la caída del muro de Berlín. Acuérdense en el ciclo anterior de Saturno-Neptuno, 1989, allanando camino para algo nuevo. La influencia de Aries significa una nueva savia surgiendo y viajes audaces hacia lo desconocido. Entramos en un momento de una intensa dinámica psíquica colectiva e individual, llena de desafíos y oportunidades para el crecimiento. Será un tiempo para estructurar los sueños, aterrizar las visiones y encontrar un nuevo sentido de propósito individual en conexión con el inconsciente colectivo, siempre atentos a las posibles sombras de la rigidez por Saturno y de la ilusión por Neptuno. Así que bueno, 26 de enero, no falta nada. Neptuno ingresa definitivamente en el signo de Aries. Este es quizás el desafío más profundo. ¿Cómo sostener el fuego de la acción sin quemarnos en el incendio del odio colectivo? Quisiera invitarte a una reflexión que hila la historia con la psicología y la biología, diseñada para invitar al hombre corriente a una respuesta consciente ante este tránsito. Empecemos por la alquimia del guerrero, entre el eco de las trincheras y la paz activa. Dijimos que históricamente Neptuno en Aries ha coincidido con momentos donde la humanidad sacralizó la violencia. En el siglo XIX los mapas se redibujaron con sangre, bajo la ilusión de que la identidad nacional solo se forjaba en el campo de batalla. Hoy el escenario es distinto, pero el mecanismo psíquico es el mismo. Las pantallas nos inundan con el dolor de guerras actuales
y nuestra biología, nuestro sistema nervioso, nuestros cuerpitos reaccionan. Cuando vemos el horror, nuestra amígdala se activa. Entramos en un estado de lucha o huida y al no encontrar un enemigo físico frente a nosotros, se activa lo que sería el cortisol crónico. Se activa un estado de ansiedad crónica, o peor aún, en algunas personas una anestesia emocional, y yo esto lo he visto, una anestesia emocional, literal, que es la sombra más oscura de Neptuno. El riesgo es la indiferencia como escudo, por un lado, o lo opuesto, el fanatismo como droga. Las dos cosas son tremendas, pero ojo que esto es muy neptuniano. Y para no destruirnos solemos elegir dos caminos falsos. La disociación de un Neptuno bajo, cerrar los ojos, decir, esto no tiene que ver conmigo, y hundirnos en el escapismo. Y la identificación proyectiva, que sería el Aries bajo, tomar partido con rabia, odiar desde el sofá y alimentar el inconsciente colectivo con más agresión, creyendo que eso es tener conciencia. Aprovecho esta oportunidad, esta noche que estoy grabando para ustedes, para compartirles lo feliz que me hace cuando empiece un ciclo nuevo en la Escuela de Astrología Viva, incorporar cosas nuevas, incorporar cursos nuevos. En febrero estamos teniendo entrevistas para conocer a cada uno de los estudiantes que ingresa a nuestra escuela. Te invito a que ingreses en la página de Astrología Viva, que es www.astrologia-viva.com. Hay cursos cortos para saborear la astrología en 3 meses, para empaparse de esta lluvia arquetipal de símbolos que acarician el alma, te lo prometo. Y para aquellos ya comprometidos a hacer una formación de 3 años, con un último año para certificarse como consultor astrológico. Y un montón de actividades nuevas, los viajes de Aurora, en fin, todo lo que la astrología, que es mi vida, que es mi amor, tiene para ofrecernos en tiempos tan desafiantes para la humanidad. Hay una tercera vía, que sería el aporte del hombre consciente. La tercera vía junguiana. Desde la mirada de la astrología evolutiva y desde la psicología profunda de Jung, el aporte real no es externo, sino una revolución de la conciencia individual. Si Neptuno es el océano y Aries es el individuo, vos sos una gota que contiene la cualidad de todo el mar. Tenemos que reconocer la guerra interna. Jung decía que todo lo que no se hace consciente en el individuo se manifiesta afuera como destino o conflicto. El hombre corriente aporta algo real cuando decide desarmar su propio juicio, su propia ira doméstica y su necesidad de tener razón. Cosas tan arianas. Esa es la verdadera guerra de Aries, la conquista de uno mismo. Quiero acercarte de la neurobiología de la compasión. La ciencia nos dice que la compasión no es una emoción pasiva, es un estado de alta coherencia cardíaca. Al no ser indiferentes, pero tampoco reactivos, permitimos que nuestro sistema nervioso procese el dolor del mundo sin colapsar, sentir el dolor del otro sin convertirlo en odio hacia un tercero. Es el acto de neuroplasticidad más heroico que existe. Para aportar algo en este tránsito, debemos entender que Aries es el inicio y Neptuno es el todo. Tu pequeña acción consciente, mantener la calma en una discusión, negarte a replicar discursos de odio, tener en claro cómo nos domina el patrón del enemigo desde tiempos inmemoriales, no es un detalle menor, es literalmente introducir una frecuencia de paz neptuniana en el sistema nervioso de la humanidad. La paz no es la ausencia de conflicto, no, es la presencia de una voluntad valiente que se niega a convertir al otro en un enemigo. Yo lo tengo grabado a fuego a esto, porque así fui formada
en la escuela de Eugenio Caruti, donde el patrón del enemigo fueron casi las bases de la mirada de la astrología humanística. El guerrero de Neptuno en Aries no blanda una espada de acero, sino una tensión inquebrantable que reconoce la misma chispa divina en el espejo del adversario. Si hablamos de cómo el símbolo de Neptuno en Aries moviliza específicamente a un ser humano, a diferencia de la pasividad de Piscis, entramos en un terreno mucho más eléctrico, mucho más dinámico. Aquí el planeta de los sueños se pone la armadura del guerrero. Así es como este símbolo moviliza la estructura de una persona. Neptuno en Aries no se queda esperando que las cosas sucedan. Mueve a la persona, al individuo, a ser un evangelista de nuevas realidades. La persona siente un impulso irrefrenable de iniciar algo que parece imposible o puramente idealista. Es el nacimiento del guerrero espiritual. Se siente como una certeza interna que quema, pero que viene de un lugar sagrado o intuitivo. Neptuno. Aries es el yo soy y Neptuno es todos somos. Al unirse este símbolo, moviliza al ser humano a redefinir su identidad, basándose no en su ego, sino en su propósito trascendente. Puede generar crisis de identidad, donde el viejo yo ya no encaja. La persona se moviliza para encontrar una forma de ser más auténtica y heroica y más comprometida, diría yo, con la presencia de Saturno allí. El individuo deja de luchar por intereses personales y empieza a luchar por ideales colectivos. La intuición es como una flecha, una acción instantánea. En Piscis, la intuición era un mar tranquilo. En Aries, la intuición es un relámpago. Es en la visualización que hacemos en la escuela el relámpago y el trueno del cual emerge el carnero del océano. Es esa voz interna que dice, hacelo ahora, sin pasar por el filtro de la lógica. Si la persona está alineada, se convierte en un agente de cambio rapidísimo, pero si no, puede actuar con un idealismo ciego o fanático. Aries rige la cabeza y el impulso vital. Neptuno en este signo moviliza la sanación de la voluntad. Muchas personas se ven movilizadas a sanar sus problemas de autoafirmación con esta energía o su relación con la ira, transformando la agresión en compasión activa. De la lucha contra los demás a la lucha por la paz. ¿Qué causa o sueño es tan grande que te daría el coraje de arriesgar tu comodidad actual por él? Ese punto de intersección es donde Neptuno en Aries nos está empezando a mover. Y ahora, antes de terminar, quisiera hacer algo que siempre ha sido motivo de curiosidad para mí, debido a que Jung vivió las 2 guerras mundiales y fue tan prolífero, por Dios, en medio de las guerras. Entonces es fascinante, Jung, la guerra y Neptuno en Aries, notar que la última vez que Neptuno ingresó en Aries fue en abril de 1861, exactamente el mismo mes en que estalló la Guerra Civil estadounidense. Desde una perspectiva junguiana, este fenómeno no es una coincidencia, una casualidad, sino la manifestación de un arquetipo que se constela, se activa en la psique colectiva. Así es como Jung analizaría esta misma guerra, 165 años después, ¿no? Las diferentes guerras que se están librando, y Dios quiera que no emerjan nuevas en el planeta Tierra hoy. Jung habla de la proyección de la sombra colectiva. Sostenía que las guerras no ocurren afuera, sino que sí ocurren, pero son la explosión de tensiones no resueltas dentro de cada uno de los seres humanos. En Neptuno, en Aries es el impulso de identidad, el yo soy, y Neptuno es lo inconsciente. Cuando una sociedad no puede integrar su propia oscuridad, sus odios, sus miedos, sus deseos de poder, deja de verla en sí misma y la proyecta en el vecino, en el hermano, en el bando opuesto. Es increíble que siempre se pelean los países hermanos, ¿no? El diagnóstico de Jung diría que tanto allá por 1861
como hoy en Venezuela o Irán, en Ucrania, en Rusia. El ser humano ha dejado de ser un individuo para convertirse en parte de una masa. Al fundirse con la masa, la persona pierde su juicio moral y permite que la sombra actúe y arrase. El enemigo ya no es un humano, es un demonio que debe ser exterminado. Esto es interesante verlo, ¿no? Habla Jung de la inflación del arquetipo del guerrero. Desde lo astrológico, Neptuno tiene la cualidad de inflar o divinizar lo que toca. Al entrar en Aries, el guerrero, las personas no solo pelean por política, sienten que están en una cruzada sagrada, que son designados por Dios, que son los agentes de Dios en la tierra. La gente se siente poseída por una verdad absoluta. Jung llamaba a esto inflación del ego, creer que uno es el agente de la voluntad divina o de la justicia histórica. Esta niebla neptuniana impide ver la realidad claramente. El guerrero cree que está salvando a la nación o al mundo, cuando en realidad está siendo arrasado por una marea arquetípica de destrucción, que se repite cíclicamente, nada más ver la historia. Acá Jung advirtió en sus escritos, especialmente tras las guerras mundiales, que las sociedades pueden caer en estados de psicosis, donde la razón desaparece. Una psicosis colectiva. El ciclo de 165 años de Neptuno. Para Jung, estos no son solo años, son pulsos del inconsciente. Lo que quedó herido o mal curado hace 165 años, el racismo, el autoritarismo, la desigualdad profunda, permanece en el sótano de la psique colectiva. Yo creo que son tiempos de exhumar los huesos, los esqueletos que quedaron en el inconsciente. Porque si sembramos sobre, como decía el otro día en un video, sobre las tumbas vamos a cosechar fantasmas. Hay mucho que purgar. Cuando el cielo marca la misma configuración, ese fantasma despierta. No es una guerra nueva, es la herida antigua que vuelve a supurar porque no fue integrada conscientemente. ¿Cómo salir de este ciclo? Le preguntaríamos a Jung. Bueno, para Jung la única solución no es política, sino individual. Él decía que si cada persona hiciera su propio trabajo de sombra, la masa no podría ser arrastrada a la guerra. Para nosotros este análisis es vital. Yo te reto a una acción concreta. Observa dónde estás proyectando maldad pura en tu suegra, en tu ex, en tu madre, en tu padre, en un amigo, en un vecino, en un político. Que le estás proyectando maldad pura. Lo que más odiamos del otro posiblemente, lo que mi propia cultura o mi propia familia ha reprimido por generaciones. El mundo pende de un hilo delgado y ese hilo es la psique humana. ¿Quién lo dijo? Jung, mi querido Jung. Quisiera presentarte, para ir cerrando, una dinámica de retiro de proyecciones. La humanidad lo necesita a gritos, para que aprendamos a identificar estas sombras políticas antes de que se conviertan en un conflicto bélico, físico. Es fundamental, si logramos que una persona retire la etiqueta de demonio que le ha puesto al que piensa distinto, estamos desactivando un cable de la bomba de la guerra, ¿no? A nivel psíquico. Para Jung la sombra es todo lo que no queremos admitir de nosotros mismos. Y presta atención, bajo Neptuno, en Aries, esa sombra se vuelve mesiánica. Creemos que nuestra rabia es santa. Pues, las cruzadas, las guerras santas. Como líder, ¿no?, de una comunidad, uno puede proponer hacer un ayuno de proyecciones. Como líder de tu propio grupo de amigos, como líder de tu propia comunidad, escuela, barrio. Es decir, por 24 horas un silencio digital para el día 26, no publicar, no compartir nada que denigre al otro, una oración por la herida común, reconocer que Venezuela, Estados Unidos, Ucrania, Rusia y el mundo entero compartimos una misma herida de fragmentación.
encender la llama violeta, una vela, pidiendo que el fuego de Aries no queme al hermano, sino que transmute la ceguera colectiva en visión clara. Jung decía que la pregunta no es quién va a ganar la guerra, sino qué parte de mí está en guerra. Si tu comunidad logra hacerse esta pregunta el día 26 de enero, estaremos activando la octava más alta de Neptuno en Aries, el valor de mirar hacia adentro. Bueno, esta es mi propuesta y esto es una forma de vivir aquí, aceptar nuestra visión, aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar nuestra capacidad de poder diferenciarnos del colectivo y aceptar también que se nos promueve a una nueva forma de vivir estas energías. Sé que todos estamos muy conmocionados por las guerras que se están librando, por las amenazas de guerras nucleares, pero tal vez viendo la historia podamos hacer cambios significativos en la mirada, en la percepción de las guerras. Si hacemos un cuadro comparativo entre la guerra de secesión del año 1861 y el año 2026, la guerra civil estadounidense, es el evento espejo de lo que estamos viviendo. Neptuno ingresó, como dije, en Aries el 13 de abril de 1861 y solo un día después que se dispararan los primeros cañones en Fort Sumter. Para Jung lo que ocurrió en 1861 y lo que ocurre hoy en países como Irán, Palestina, Ucrania, Rusia o Venezuela no son eventos, o Israel, aislados, son estallidos de una misma herida arquetípica. Jung explicaría esta repetición, explicaría que las naciones tienen una psique colectiva y cuando Neptuno, el planeta que disuelve la realidad, entra en Aries, el signo que afirma la identidad por fuerza, se producen tres fenómenos psicológicos que explican tanto a Lincoln como a los conflictos actuales. Hay un concepto que se llama enantiodromía. Jung usaba este término para describir cuando algo se convierte en su opuesto. Una búsqueda de libertad puede volverse una tiranía del ideal. En 1861 ambos bandos creían luchar por la libertad. Hoy la polarización hace que cada bando llame dictadura al otro, perdiendo la capacidad de ver la realidad objetiva. Este concepto, ¿no?, describe enantiodromía cuando algo se convierte en su opuesto. La psicosis colectiva. Jung analizó cómo sociedades enteras pueden perder el juicio. Esto ya lo hablamos, ¿no? Que Neptuno en Aries facilita que la masa se deje llevar por un delirio heroico. Así que prestemos atención. El individuo deja de razonar, se convierte en un guerrero del mito. En la guerra civil, jóvenes iban a morir con una sonrisa por un ideal romántico. Hoy la gente rompe lazos familiares por líderes que operan como figuras místicas. Eso no puede tomarnos más el arquetipo así. ¿Puede volver el retorno del arquetipo no integrado? Si una guerra termina, pero las causas psicológicas, el odio, el sentimiento de superioridad, la herida de clase, no se sanan, el arquetipo queda vivo y queda ahí latente, agazapado en el inconsciente. Y al cumplirse el ciclo de 165 años, el inconsciente colectivo dice, ¿no aprendieron la lección? Aquí tienen el mismo examen. Pero hay una diferencia crucial en 2026. Tenemos una ventaja que antes no teníamos, que es la psicología profunda, que es la astrología profunda. En el siglo XIX no existía la comprensión de la sombra, no existía la mirada de la astrología humanística. Hoy nuestra comunidad puede elegir no ser poseída por el arquetipo. Y finalmente Jung decía, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces
como sea necesario. Les dejo un abrazo, querida comunidad, un abrazo muy grande en estos 40 minutos. Agradezco que hayan llegado hasta acá, siguiendo mi pasión.